Los psicópatas son difíciles de evaluar debido a ciertas características propias de su trastorno. Pueden mentir sin sentir remordimiento fácilmente y también pueden simular y emular expresiones faciales, gestos que les permitan manipular a las personas que están a su alrededor. Estas características propias del trastorno hacen que sea bastante difícil para incluso psiquiatras y psicólogos experimentados hacerles una evaluación. Por lo tanto, con esta observación pretendemos mostrar y recordar la importancia de realizar observaciones rigurosas y muy estructuradas para evitar los sesgos. Muy buenas tardes, mi nombre es Raquel Ortiz, soy estudiante del segundo semestre de Psicología en la Universidad Indoamérica y esta es mi tarea de observación bajo contexto para la materia de observación psicológica. En esta ocasión vamos a realizar una observación contextualizada dentro del marco clínico, basada en una entrevista hecha a Charles Manson. El objetivo principal de esta observación es determinar a qué tipo de psicópata pertenece según la clasificación de Blackburn. Y como objetivos secundarios observaremos sus conductas durante la entrevista y analizaremos cómo manifiesta las dimensiones del trastorno psicopático y estudiar tanto sus características generales como particulares. Y para esto utilizaremos una herramienta llamada la PCLR que consta de 20 ítems que nos permite ubicar a Manson dentro de un perfil psicopático al observar sus conductas. Las herramientas y el material de estudio que utilizaremos para esta observación va a ser principalmente la entrevista realizada por Penny Daniels en 1989 en la prisión estatal de San Quentin, California, en Estados Unidos a Charles Manson. Debido a la tendencia que tienen los psicópatas a ser mitómanos, complementaremos esta observación de la entrevista con los antecedentes criminales, policiales y bibliográficos que hemos obtenido de Charles Manson. Y como mencionamos previamente, emplearemos la escala PCLR de Robert Hare y también los criterios del sistema de clasificación psicopático de Blackburn. Antes de empezar la observación, me gustaría darles algo de contexto de lo que vamos a observar. Sabemos que Charles Manson tiene antecedentes penales y su culpabilidad como autor intelectual de múltiples crímenes en Estados Unidos ya ha sido comprobada. Charles Manson fue un criminal y un líder de un culto estadounidense conocido como la familia Manson y nació en 1934. Este hombre vivió una infancia marcada por el abandono, el maltrato y múltiples ingresos y salidas a reformatorios y también prisiones. Desarrolló una personalidad narcisista, manipuladora y antisocial. En los años 60, Manson se convirtió en una figura carismática para algunos jóvenes que buscaban darle sentido a su vida en la contracultura hippie. Tristemente, esta era su manera de captación. Atraía principalmente a mujeres jóvenes con la promesa de que iban a vivir una mejor vida en su familia y también les decía que él era un enviado por Dios y que con él se iban a cumplir algunas profecías que iban a marcar algunos sucesos históricos importantes. Tristemente, abusaba de estos jóvenes, les drogaba y finalmente los manipuló para que cometieran terribles crímenes en nombre de él. Lo más curioso de esta observación es que el psicópata al que vamos a analizar hoy nunca se manchó literalmente las manos de sangre, ya que él nunca tocó, por así decirlo, a una persona y le quitó la vida, pero utilizó a estos jóvenes a los que drogaba y los manipuló para que en nombre de él pudieran cometer crímenes. Por lo tanto, podemos decir que Charles Manson nunca fue el autor material de estos crímenes, pero sí el autor intelectual. Así que sin más preámbulos, acompáñenme a hacer esta observación a la entrevista de Charles Manson, un psicópata que nunca se manchó las manos, pero al mismo tiempo fue el culpable de más de 8 crímenes. Tell me a little bit about your background. Tell me if you could describe your childhood in a couple of sentences, how would you describe it? I didn't have a childhood. I went to a reform school in '43, and I've been fighting ever since. Tell me how you would describe how bad it was for you in these reform schools. A child don't know what bad is. Well, he says in the book that you were raped, that you were beaten Oh, constantly. come on, man. That's not true. That's what he would like to believe, but So- there ain't nobody can do that.
I've never sold out. They've never beat me. I haven't been beaten. Tell me about your terrible childhood. The child doesn't know what terrible is. You don't want to talk about it, I think. I'm telling you, a child doesn't know what terrible is. Give me What a little is terrible, bit. Give me man? a little description of it. What is terrible? You know, terrible. What does that mean, terrible? Bueno, en esta primera parte de la entrevista a Charles le preguntan sobre su infancia. Y cuando le preguntan que cómo fue su infancia, él no presenta confusión en su lenguaje verbal, él tiene las manos para abajo, no hace muchos ademanes, su mirada es fija, él intenta transmitir confianza y transmitir seguridad. Vemos que no hay corrugación en los auriculares, no se le arrugan estas partes de los ojos, e intenta proyectar esta confianza, ¿no? Y evade la pregunta de la infancia, porque a medida que la entrevistadora insiste, y le menciona que hay registros donde se evidencia que él fue abusado en la infancia, él nuevamente lo niega abandono, niega abuso, se apoya en la inocencia del niño diciendo que un niño no conoce lo que es malo ni lo que es terrible. Y también vemos que podemos hacer una deducción de esta observación de que él intenta evadir esta pregunta, intenta mostrarse con confianza porque no quiere sentirse vulnerable. Entonces, mientras más le insisten con la pregunta, él cada vez se muestra más a la defensiva. Y vemos que How do you spend your days now, since you're not allowed to play music? How do you spend your time in jail? Setting. Just sitting? Mm-hmm. At one point, I read somewhere that you were making dolls. Is that true? I make little dolls, yeah. Tell me about that. I just started taking string and making little dolls and bugs and spiders and little, it's a new art form. I created a new art form. Anything else like that? Any other things that you do in jail? Yeah, I run an underworld. You run an underworld in jail. Mhm. Tell me about that. You don't see it? I fly birds. I look out for wildlife. I'm trying to redeem my trees. I have an organization called ATWA rolling now, trying to redeem life on the planet Earth from the people that destroy it. en esta parte de la entrevista le preguntan a Charles que qué hace en su tiempo en la cárcel. Él dice primero que pasa sentado. Luego la entrevistadora le menciona que si hace manualidades con muñecas y él dice que sí, que toma hilo y que hace muñecas, arañas, un nuevo tipo de arte según él. Vemos que ahí sí hay corrugación en sus cejas, es decir, se unen sus cejas como cuando alguien experimenta un sentimiento como de tristeza o de nostalgia. Él afirma después de esto que él maneja un inframundo. Y después de decirlo, lo vemos que en cambio intenta mostrarse amigable al lanzar una sonrisa, al esbozar una sonrisa. Pero aunque su tono de voz pareciera que quiere ser amigable, en realidad se puede notar que está haciendo algo burlón por la sonrisa y la gesticulación que hace. Bueno, en esta primera parte de la entrevista a Charles le preguntan sobre su infancia. Y cuando le preguntan que cómo fue su infancia, él no presenta confusión en su lenguaje verbal, él tiene las manos para abajo, no hace muchos ademanes, su mirada es fija, él intenta transmitir confianza y transmitir seguridad. Vemos que no hay corrugación en los auriculares, no se le arrugan estas partes de los ojos, e intenta proyectar esta confianza, ¿no? Y evade la pregunta de la infancia, porque a medida que la entrevistadora insiste, y le menciona que hay registros donde se evidencia que él fue abusado en la infancia, él nuevamente lo niega. What you were talking about being God's messenger. Tell me that again. Life is God. All life. Bugs, birds, trees, everything that's alive is God. The sun is God. But we've got God over here on a cross. We've got a dying man over here on a cross, and we're all kneeling down hoping that if we die, there's a better place somewhere else. Well, you got a whole bunch of people hoping that they die creates a hell of a big energy. And I call it a death wish. It's mother's death wish.
It's what everybody's going towards dying, like the Vietnam War when they wanted to blow the world up. And what have you got to do with God once again? I'm just a messenger of the truth, God's messenger? life's messenger. We use the word God. The God hooks all the other words up. I'm the Pope. I'm 10 times the Pope. I'm 50 times the Pope. But I'm the Pope in the hills and in the mountains. I'm already out of here. This enclosure here, I'm out of here. My body's stuck here, but my thought is already gone. En esta parte de la entrevista, Charles afirma ser un mensajero de Dios y evade cualquier responsabilidad respecto a la afirmación de que él es el culpable de los crímenes que cometieron estos niños. Dice que todo lo que nos rodea es Dios. Sostiene que las personas creen que al morir, cuando le pregunta a la entrevistadora, ¿pero qué tiene que ver Dios contigo? ¿Qué relación tienes con él? Él menciona otra vez que es el mensajero de Dios, el mensajero de la vida. Y anteriormente, como pudimos observar, él afirmó que la vida es Dios. Así que de algún modo Manson está describiéndose a sí mismo como el centro de todo. Él evita responder de manera directa y decir yo me considero Dios o yo soy Dios y yo soy el responsable de todos mis crímenes. Él lo hace más bien de una manera bastante indirecta. Realiza ademanes para reforzar sus ideas con las manos, con los gestos, lo hace de una manera muy enérgica, muy abierta. Su tono de voz se eleva, de hecho lo pudimos notar en la entrevista cuando menciona la palabra Dios. Dice que todas las cosas se conectan. Asegura que él, Manson, es la pulpa de todo. Esto podemos deducir, hacer una deducción de esta observación, de que al él metafóricamente decir que es la pulpa de todo, está poniéndose como la esencia o el centro de todo, como si él mismo se estuviera describiendo como Dios. Por otra parte, afirma que aunque él está físicamente en la cárcel, su mente ya voló lejos y está libre. Are you ever in contact with your mother, your biological mother? I am my mother. Cuando le preguntan si ha estado en contacto con su madre biológica, Charles, como pudimos observar, menciona que él es su madre, esboza una risa burlona y se lleva la mano al mentón. I've heard that you get a lot of letters and have in the past gotten a lot of visits from kids, just kids that you don't know. Is that true? I am kids. Have you gotten these kinds of visits and Sure. letters from kids that you don't know? Sure. Why do you think these kids write you? Because I am those kids. What is it about you that they... I am a child. I never grew up. I never lived in your society. I never went to school. I never had a mother and father. I raised myself up. What do you think it is about you that makes people want to be a part of whatever it is you're a part of? I'm brand new. Everything I do is always brand new. I'm on the premise of reality. I walk a real road. I'm a real person inside. I'm not a phony. I don't put on no airs. I say what I think. You see what I'm saying? Luego la entrevistadora le pregunta por las cartas que los niños le envían a la cárcel. Él dice que sí, que las recibe y él dice que él es los niños, dice yo soy los niños. Lo dice de una manera seria, esta vez no hay burla, mantiene sus auriculares fijos en la entrevistadora, la mira directamente durante todo el tiempo y le dice que él es un niño, porque él nunca creció, porque nunca se crió con un padre ni una madre, que él se crió completamente solo. Luego la entrevistadora le pregunta, ¿qué crees que hace que la gente quiera formar parte de lo que sea que tú eres parte? Y esta pregunta probablemente podemos deducir que hace alusión indirecta a la secta que Manson tenía, conocida como la familia Manson, que fue creada bajo estos términos de familia, de amistad, como se puede ver en el contexto de la investigación. Era una forma en la que Manson manipulaba tanto a mujeres mayormente como a jóvenes a los que atraía a su secta y luego los drogaba.
En esta parte de la entrevista, Charles afirma ser un mensajero de Dios y evade cualquier... Él menciona que está en la vanguardia de la realidad. Afirma caminar un camino real porque es una persona real por dentro y no es una persona falsa que hace show. Cuando él está diciendo estas palabras, él abre los brazos como formando una cruz, mostrando las palmas de las manos, una característica que en realidad refleja vulnerabilidad, pero que cuando viene de una característica que en realidad refleja vulnerabilidad, pero cuando viene de personalidades psicopáticas se pone en duda porque estas personas pueden imitar gestos para parecer vulnerables. Es curioso que Manson menciona que él no hace show, pero hace un momento acaba de ponerse a bailar llamando la atención de todo el público que estaba ahí presente. Él dice que simplemente dice lo que piensa y él dice que simplemente dice lo que piensa y termina su respuesta haciéndole una pregunta a la entrevistadora. Le dice, ¿entiendes lo que digo? Con un tono de voz burlón, como percibiéndose superior a la entrevistadora. What would you do if you got out of prison on parole? On parole, I don't know whether I would accept a parole. Because if I accept a parole, then I have to accept a whole bunch of little people play act importance with my life. I'm tired of other people running my life. Cuando la entrevistadora le pregunta qué haría si le otorgaran la libertad condicional, Manson desvía la mirada. Vemos que se molesta porque frunce el ceño, pero lo hace de manera ligera y dice que no está seguro de si aceptaría eso, porque aceptar la libertad condicional sería reconocer la resolución, y digo textualmente, de personas pequeñas a los ojos de Manson. Él después ladea la cabeza y su cabello hacia un lado, de una manera un poco extraña, y es un gesto bastante común en personas que se creen superiores a otras, y dice que él no quiere que otras personas sigan controlando su vida. Entonces, para él, la idea de aceptar la libertad condicional es aceptar la resolución de personas que para él son inferiores. Nuevamente podemos deducir de esta observación que Charles Manson no quiere mostrarse vulnerable ni por debajo lo de los demás, no quiere aceptar que necesita y que depende de la resolución de otras personas para saber qué va a hacer de su vida y de su libertad. Sin embargo, aunque Charles Manson intenta demostrarse firme, es inevitable la molestia que siente, y de hecho su cabeza se ladea de un lado a otro cuando intenta afirmar verbalmente lo que dice. Su lenguaje corporal lo está traicionando porque no es conforme a lo que él dice y lo que siente. Entonces, cuando intenta afirmar cosas, en realidad su cabeza se ladea como diciendo, no, no es esto lo que quiero decir, realmente no es lo que siento. Es muy poco visible, pero se alcanza a observar si observamos con detenimiento. Are you saying that you don't want to accept guilt? Guilt? The hell is that? I can do anything I want, woman. What would you do if you got out of prison? I'm out of prison. I get out every day. I get out in these guys every day. I get out all over. I'm everywhere. I know you're gonna lock everywhere up. I'm everywhere, man. I'm all things. How you gonna lock that up? Mientras espera la siguiente pregunta, Charles se lo ve a la expectativa. Él se lame el labio inferior y cuando la entrevistadora le pregunta si está dispuesto a aceptar la culpa por sus crímenes, él levanta una ceja sorprendido, mira fijamente a la entrevistadora y le dice, ¿qué demonios es la culpa? Aquí podemos deducir cómo Manson evade cualquier tipo de responsabilidad, simulando no saber qué es la culpa. Afirma después que él puede hacer lo que quiera, nuevamente poniéndose por encima de los demás, sin tener que rendirle cuentas a nadie de sus actos. Podemos deducir que Manson cree que si no siente culpa no tiene por qué asumir responsabilidades. Y esta es una característica muy común en personalidades psicopáticas. Si ellos no sienten culpa, entonces no tienen por qué asumir responsabilidad de actos en los que no se sienten culpables. Y aquí lo podemos ver claramente en la entrevista.
Otra vez la entrevistadora hace alusión a la salida de la cárcel. Le pregunta que qué haría si saliera de prisión. Manson hace hace una pausa larga, más larga que en otras respuestas, fue algo bastante notorio en la observación. Baja la cabeza, luego mira a la entrevistadora y dice que él ya está fuera de prisión, que él sale todos los días disfrazado y se ríe cuando lo dice. Él dice que se encuentra en todos lados y le pregunta a la entrevistadora cómo podrías encerrarlo todo, porque él asegura que está en todas partes y es todas las cosas. Nuevamente podemos deducir y se evidencia por la entrevista observada que Manson se ve por sobre las personas con las que se encuentra. De hecho, ha sido bastante notorio hasta esta parte de la entrevista que se burla de la entrevistadora de una manera indirecta, pero lo hace muy claramente. Manson se coloca en un aparente puesto de superioridad por sobre la entrevistadora e incluso se coloca en un marco de incomprensión, como si la capacidad cognitiva de quien le está entrevistando no puede llegar a entender su mente. Y de hecho, vamos a seguirlo viendo a lo largo de la entrevista. Why did you do so many things to get yourself thrown in jail? You seemed to like it when you were out, according to what I read. Well, because I'm stupid. I really am stupid. I'm smart in some things, but other things I'm dumb in, you know. Probably if you notice, people that tell the truth generally act like they're kind of retarded. Mentally retarded people I can communicate with real good. And decent dumb people, man, we talk like crazy, you know. In other words, I'm all right with those. And kids, I'm okay with. But when you get grown up, then there's a lot of problems. I don't get along too good with grown ups, and they get me in trouble. People get me in trouble because I don't have the mental capacity to adjust to the outside. And when I get out there, I'm like a little kid. I'm like a little baby. Luego la entrevistadora le dice, ¿por qué hiciste tantas cosas que te llevaron a prisión si parecías disfrutar de estar fuera de la cárcel? En este momento Manson tenía la mirada desviada, él estornuda, se acaricia la barba y cuando voltea a verla, a la entrevistadora le dice porque soy estúpido. Él asegura que es estúpido. Su lenguaje corporal lo confirma porque asienta con la cabeza. Luego él dice que para algunas cosas es muy inteligente, pero para otras cosas es muy estúpido. Y aunque esto lo dice con sus palabras, si observamos con cuidado la entrevista, nos damos cuenta de que en realidad él niega suavemente con la cabeza. Por lo que aquí podemos deducir que Manson estaba mostrando una falsa humildad. Luego dice de manera muy enérgica, la gente que dice la verdad suele actuar de formas muy estúpidas. Luego Manson evade el tema y de repente lo cambia y empieza a hablar de que se lleva muy bien con las personas que tienen problemas mentales. Él dice que habla con estas personas como locos. Luego gira bruscamente la cara hacia la derecha y cuando regresa a ver a la entrevistadora le dice que también se lleva bien con los niños, pero que no se lleva bien con los adultos, que los adultos le traen problemas y que lo meten en problemas. Manson menciona que esto ocurre porque no tiene esta capacidad de adaptarse al entorno y que por eso cuando él sale afuera es como un niño o incluso como un bebé. So you're telling me all these people think that you hate the blacks and you hate the Jews and you kill people and all you're really trying to do is stop pollution. All the time, it's been the same thing. Whatever people put on me is what they're trying to play themselves on their level. Luego la entrevistadora le pregunta, y leo textualmente, le dice, así que me estás diciendo que toda la gente que afirma que tú odias a los judíos y a los negros y el hecho de que has matado gente, en realidad lo único que quieres hacer es parar la contaminación. Luego Manson la mira fijamente y frunce las cejas y le dice, todo el tiempo ha sido lo mismo. Lo que la gente me asigna es lo que están tratando de hacer ellos mismos en su nivel. Nuevamente, y con lo que hemos observado en la entrevista, podemos deducir que Manson establece una jerarquía en su discurso, donde cualquier otra persona que no sea él esté en un nivel inferior al suyo. Es como si le dijera a la entrevistadora, lo que yo he hecho en realidad es una proyección de lo que tú eres, y lo que ellos ven en mí es en realidad el reflejo de ellos mismos. Tell me once again, I didn't quite get it, why the American Nazi Party sign on your forehead. You can't say, well, the Jews are the chosen children of God, and these Germans are no good because their forefathers fought. No.
The Germans are no worse than the Jews. And the blacks are no worse than the Mexicans. And the Mexicans are no worse than the Filipinos. And the Filipinos are no worse than the Chinese. So how do you reach a one with that whole circle? How do you reach a one with that whole circle? How do you have peace on this earth? You can't have peace on this earth unless you let Second World War die. I'm in the cell with a guy named Millman, Jerry Millman. And he's got pictures of Hitler and Japanese and things all. I said, boy, Hitler must have been a hell of a guy. He said, Hitler was terrible. I hate him. I hate him. I said, why do you hate him? He said, I'm a Jew. I said, well, why do you enshrine this guy? Is he your daddy? And he looked up to his mother's fear. And his mother's fear was Hitler. Hitler was like his father figure. He loved Hitler, but he hated Hitler. He needed Hitler to hold him up because Hitler was holding his hate up. Because without his hate, he didn't exist. He didn't have no reason to live unless he had some hate. He didn't have any reason to buy and sell unless the money held him up. If you took the money away from him, you took the hate away from him, he'd be gone. Ahora la entrevistadora le pregunta por este símbolo nazi que tiene tatuado en la frente. Le dice que no entiende bien por qué razón lo tiene tatuado y él empieza a responder de manera ambigua. Él dice, los niños judíos no son elegidos de Dios. Agrega que los alemanes no son peores que los judíos, ni los negros peores que los mexicanos, ni los mexicanos peores que los filipinos, ni estos últimos peores que los chinos. Luego abre los brazos formando una media luna y pregunta 2 veces. ¿Cómo llegas a la unidad en todo este círculo? ¿Y cómo obtienes paz en el mundo? Luego él mismo se responde, no puedes tener paz a no ser que dejes morir la Segunda Guerra Mundial. Luego Manson empieza a contarnos un relato de cuando él estaba en su celda y había un hombre llamado Jerry Melvin. Él dice que este hombre tenía pósters de Hitler, pósters japoneses, y Manson le dijo, Hitler debió ser un tipo espectacular, pero Jerry le respondió que lo odiaba. Entonces Manson le preguntó, ¿y entonces por qué tienes un altar? Haciendo alusión a los pósters que Jerry tenía. Le dice, ¿es tu papá? Luego Manson se responde a sí mismo y dice que Jerry aprendió del miedo de su madre y que ese miedo de su madre era el miedo que le tenía Hitler, su figura paterna. Manson se ríe al contar esto y dice que Jerry amaba y odiaba a Hitler al mismo tiempo y que necesitaba ese odio para sostenerse con vida. Cuando dice esto, Manson eleva la mano izquierda en un ademán y agrega que gracias a su odio, Jerry es que existe, si no, no existiría. Concluye que Jerry sin odio y sin dinero no tendría razón para vivir. Al decir esto, Manson cae sobre sus hombros, simulando una postura de derrota. Aquí podemos hacer un paréntesis y agregar información a esta observación. Según los registros que se tienen de la bibliografía, registros criminales y policiales, Manson, antes de ser enviado a los reformatorios, fue abandonado por sus padres y sufrió mucho maltrato. Él le tenía terror a su padre, su figura paterna. Así que podemos deducir, estamos sacando deducciones para formular hipótesis, que Manson en realidad estaba reflejándose en Jerry, mostrándose a sí mismo como si él fuera este hombre y percibiendo de algún modo a Hitler como esta figura paterna, y vamos a entenderlo un poco mejor a medida que avance la entrevista, justo en el punto que viene ahora. So how do you communicate to a whole group of people? You stand up and you take the worst fear symbol there is and say, there, now I've got your fear. Now I've got your fear. And your fear is your power and your power is your control. I'm your king of this whole planet. I'm going to rule this whole world through Atwa. I want my trees put back. I want my water clean. I want my atmosphere cleaned up. What you do beyond that, I don't care what church you go to or what race you are, what color you are, what blah, 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 all that nickel and dime personal important trash head stuff. I don't care about that. All I care about is my air, my water, my trees, and my wildlife. And you humans, if you don't get in line with that, goodbye. Luego Manson continúa y pregunta, ¿cómo haces para comunicarle algo a las personas? Tomas el peor símbolo del miedo y dices, ahí, ahora tengo tu miedo. Hace un puño con su mano izquierda y lo coloca sobre la mesa. Lo aprieta con fuerza mientras lanza una mirada directa y se inclina hacia adelante. Y él luego prosigue, ahora tengo tu miedo y tu miedo es tu poder y tu poder es tu control. Aquí podemos hacer una observación bastante curiosa y es que según los registros
policiales que hay de Manson, antes de que él fuera enviado a reformatorios, él vivió abandono y mucho abuso de parte de su figura paterna. Entonces, las personas con perfiles psicopáticos que aparte se crían en entornos violentos desarrollan esta percepción errónea del miedo y del poder. Para ellos, miedo es igual a poder. Si alguien te tiene miedo, está por debajo de ti y tú eres superior. Por eso es que habla de Hitler como esta figura paterna. Podemos deducir que de algún modo él mismo se refleja en esta situación que nos comenta en la entrevista. Luego Manson golpea el puño sobre la mesa, el puño izquierdo, y declara: soy el rey de este planeta. Voy a dominar este mundo entero a través de ATWA. Y mientras lo dicen, sus cejas muestran decisión, pero también muestran molestia, como si lanzara una amenaza. Luego eleva sus cejas, suaviza su expresión facial, de inmediato es una transición muy rápida, y dice: quiero mis árboles plantados, quiero mi agua limpia, quiero mi atmósfera limpia, independientemente de tu raza, de tu religión, lo que hagas más allá de eso no me importa. Solo me importa mi agua, mi aire y mi vida salvaje. Su forma de expresarse y el contenido de sus palabras nuevamente desvían la atención de sus crímenes. Podemos deducir que Manson intenta a sí mismo mostrarse como un defensor del medio ambiente, como un buen hombre. Finalmente concluye: y ustedes, humanos, si no están a favor de eso, adiós. Y sostiene algo con sus manos y lo suelta. Manson se refiere a los humanos como si él mismo no lo fuera. Él dice: y ustedes, humanos, o sea, él no se percibe como parte de una sociedad, no se percibe como parte de la raza humana. Nuevamente, podemos deducir que estas palabras apoyan el argumento de que hay una desconexión emocional y una grandiosidad de Manson, un narcisismo bastante fuerte. Es como si Manson viviera en un mundo alterno y las personas simplemente fueran NPCs sin importancia para él. Solo existen si les pueden ayudar a cumplir un objetivo, si son el medio para obtener algo. Ahora que hemos ya terminado de realizar la observación de la entrevista y hemos recopilado los datos necesarios, podemos someter a evaluación estas hipótesis y deducciones que hemos hecho. Para esto vamos a utilizar una herramienta, la de Robert Jair, la PCLR, que es una escala que consta de 20 ítems que nos permite identificar características que comparten personas del perfil psicopático. Así que vamos a empezar con el factor número 1, el estilo interpersonal y afectivo. La locuacidad y el encanto superficial. ¿Pudimos ver esto en la entrevista de Manson? Sí, vimos que él usó un lenguaje que expresaba confianza, jugaba con palabras y trataba de controlar la conversación en más de una ocasión. 2. Grandiosidad y sentido de autovalía. También pudimos observar esto durante la entrevista. Él manifestaba creencias grandiosas sobre la identidad y sobre el poder que él tenía tanto en la cárcel como sobre sí mismo y sobre otras personas. 3. Necesidad de estimulación y tendencia al aburrimiento. Vimos que Manson durante la entrevista cambió abruptamente de un tema hacia otro y también mostró comportamientos erráticos que indican baja tolerancia al aburrimiento. De hecho, en una parte lo vimos que se puso a bailar. Número 4. Mentira patológica. Manson negó que había sufrido abuso en su infancia, aunque los registros muestran lo contrario. Él sugiere también que nunca cometió crímenes y responde con metáforas evasivas. Número 5. Manipulación y engaño. Vimos que Manson durante la entrevista trataba de controlar la percepción del otro, se burlaba e incluso aparentó falsa humildad. Con sus palabras sarcásticas y con sus metáforas se mostraba por sobre las otras personas y trataba incluso de hacer que se proyecten en él, intentando en más de una ocasión confundir y desestabilizar a la entrevistadora. Número 6. Ausencia de remordimiento o culpa. Esto fue bastante notorio en la entrevista. Él en ningún momento mencionó que se arrepentía de lo que había hecho y tampoco aceptó la responsabilidad de sus crímenes. Número 7. Afecto superficial. No hay profundidad emocional en sus reacciones,
Sus gestos son muy estratégicos y eso sí lo pudimos notar en la entrevista, como si de algún modo él intentara simular los gestos faciales, intentara mostrarse vulnerable o intentara mostrarse preocupado. Sin embargo, estos cambios tan bruscos que tenía de pasar de una emoción a sentir otra nos muestran que no había sinceridad en sus gesticulaciones, ya que lo vimos en más de una ocasión, primero riéndose burlonamente y de inmediato pasando a sentirse molesto. Número 8. Insensibilidad y falta de empatía. Esto lo obtenemos gracias a los registros que prueban que Manson abusaba de jóvenes y los drogaba y los manipulaba para que luego cometan sus crímenes, mostrando así que Manson no tenía ningún respeto por la vida humana y utilizaba a otras personas como si fueran instrumentos o, como dijimos antes, simplemente un medio para obtener algo. Número 9. Estilo de vida parasitario. Esto lo podemos ver en la vida de Manson, en su bibliografía. Él utilizó a otros y se apoyó en otros para cometer crímenes terribles, pero sin ejecutar los actos de manera directa. De hecho, en esta entrevista él mencionaba que nunca tuvo padre ni madre, que él se crió a sí mismo. Sin embargo, mediante su secta, la familia Manson queda en evidencia que utilizó a otros para cometer estos crímenes crueles. Número 10. Control conductual deficiente. Esto lo pudimos ver en la entrevista porque Manson no controla sus impulsos y sus reacciones. Hay cambios de ánimo que son muy bruscos. Lo vimos por momentos respirar agitadamente, de la nada se puso a bailar, cambia del tema de manera impulsiva, estornuda y se burla en momentos clave. Ahora vamos a pasar al factor número 2 de esta escala, el estilo de vida antisocial. Número 11. Promiscuidad sexual. Esto no se lo menciona en la entrevista, pero hay registros de este estilo de vida que llevaba Manson en su secta. Y hay evidencia de que tenían hijos entre toda la familia Manson. Por lo tanto, tenían una vida sexual bastante promiscua. Número 12. Problemas de conductas tempranas. Como vimos en la entrevista, Manson tuvo una vida muy difícil de niño, sufrió abandono, sufrió abuso y también violencia. Y hay registros de que él se metía en problemas y era también bastante violento. La evidencia de estos elementos en una infancia está muy relacionada con problemas de conductas tempranas. Y aunque Manson negó los traumas en la entrevista, la evidencia los confirma. Número 13. Falta de metas realistas a largo plazo. Las metas que menciona Manson durante la entrevista son completamente delirantes e irrealistas. Él menciona que maneja un inframundo, menciona que maneja una organización que lucha por el medio ambiente, cosas completamente irreales. Número 14. Impulsividad. Esto se lo vio muy claramente durante la entrevista, donde se ve que Manson muestra una incapacidad de mantenerse enfocado o de planificar. Ni siquiera en sus palabras, ya que cambia de un tema a otro de manera muy brusca. Número 15. Irresponsabilidad. Esto es muy evidente porque, como ya hemos mencionado antes, Manson no asume ni consecuencias ni responsabilidad de sus crímenes o acciones e incluso no asume la culpa. Dice que él no siente culpa, que ni siquiera sabe qué es eso. Y de hecho dice que otros son los que se proyectan en él. Ahora vamos al factor número 3, la conducta antisocial. Número 16, numerosas relaciones maritales de corta duración. Como ya mencionamos antes, gracias a la evidencia bibliográfica, la familia Manson tenía una vida sexual bastante promiscua, por lo tanto este punto queda evidenciado también ahí. Número 17. Delincuencia juvenil. La evidencia bibliográfica muestra que Manson, como vivió en diferentes reformatorios durante su niñez y adolescencia, no solo era sometido a abusos, sino que también se metía en problemas con otros jóvenes y niños. Número 18. Revocación de libertad condicional. Cuando a Manson le preguntaron si él quería salir en libertad condicional, él rechazaba por completo la idea de que otros controlen su vida y decía que no pensaba aceptarla por ese motivo. Número 19. Versatilidad criminal. Esto lo podemos ver gracias a la información en la bibliografía y registros policiales. Manson cometió múltiples crímenes, desde drogar a jóvenes, manipularlos y ser el autor intelectual de los homicidios que posteriormente ellos cometieron en su nombre. Y ahora vamos al último ítem de esta escala, el número 20, criminalidad adulta persistente. El historial delictivo de Manson que hay en los registros policiales lo confirma.
Manson era alguien que se metía en problemas y de hecho pasaba varios días o semanas recluido en la celda de confinamiento por su mala conducta. Después de haber analizado estas características del perfil psicopático de Manson en la escala de PCLR, vamos ahora a ver a qué clasificación de psicópata pertenece Manson según la escala de Blackburn. Tenemos tres elementos en esta escala que lo confirman. Primero, hostil controlado. Manson planeaba y manipulaba a otros para que cometan sus crímenes. Esto se le conoce como violencia instrumental. Manson era el autor intelectual de los crímenes, pero nunca fue el autor físico de los mismos. Aspecto número 2, gran capacidad de persuasión, liderazgo y carisma en la secta. Esto es algo que lo vemos evidenciado por el hecho de cómo atraía a la gente a su secta. Les hablaba de estos sueños delirantes de un mundo mejor, que él era el mensajero de Dios, los manipulaba con su carisma y finalmente los drogaba. Aspecto número 3, carencia de remordimiento y una visión grandiosa de sí mismo. Esto fue súper evidente durante la observación que hicimos en la entrevista. Él dijo que no sentía culpa, que ni siquiera sabía qué era eso, por lo tanto nunca aceptó que él haya cometido un crimen y también vimos que tenía una visión muy grandiosa de sí mismo. De hecho, él decía que estaba dispuesto a no aceptar la libertad condicional porque no quería que personas menores a él o más pequeñas tomaran control sobre su vida. Él dijo que manejaba un inframundo y que tenía una organización, la ATWA, que luchaba por proteger el medio ambiente. Por lo tanto, tenía ideas bastante delirantes. De hecho, hizo alusión a que él mismo era todas las cosas, hizo alusión a que era el mensajero de Dios, la vida misma. Por lo tanto, tenía una visión muy narcisista de sí mismo. Después de haber analizado estas características del perfil psicopático de Manson en la escala de PCLR, vamos ahora a ver a qué clasificación de psicópata pertenece Manson según la escala de Blackburn. Tenemos tres elementos en esta escala que lo confirman. Primero, hostil controlado. Manson planeaba y manipulaba a otros para que cometan sus crímenes. Esto se le conoce como violencia instrumental. Manson era el autor intelectual de los crímenes, pero nunca fue el autor físico de los mismos. Aspecto número 2, gran capacidad de persuasión, liderazgo y carisma en la secta. Esto es algo que lo vemos evidenciado por el hecho de cómo atraía a la gente a su secta. Les hablaba de estos sueños delirantes de un mundo mejor, que él era el mensajero de Dios, los manipulaba con su carisma y finalmente los drogaba. Por lo tanto, esto queda en evidencia tanto en la entrevista que vimos como en la información bibliográfica que hay de Manson, que nos muestra un poco más cómo era su relación con esta secta que él llamaba la familia Manson. Aspecto número 3, carencia de remordimiento y una visión grandiosa de sí mismo. Esto fue súper evidente durante la observación que hicimos en la entrevista. Él dijo que no sentía culpa, que ni siquiera sabía qué era eso, por lo tanto nunca aceptó que él haya cometido un crimen y también vimos que tenía una visión muy grandiosa de sí mismo. De hecho, él decía que estaba dispuesto a no aceptar la libertad condicional porque no quería que personas menores a él o más pequeñas tomaran control sobre su vida. Él dijo que manejaba un inframundo y que tenía una organización, la ATWA, que luchaba por proteger el medio ambiente. Por lo tanto, tenía ideas bastante delirantes. De hecho, hizo alusión a que él mismo era todas las cosas, hizo alusión a que era el mensajero de Dios, la vida misma. Por lo tanto, tenía una visión muy narcisista de sí mismo. Por lo tanto, y después de haber recopilado toda la información observada y sometida a hipótesis y a un análisis, podemos llegar a la conclusión de que Charles Manson pertenece a la clasificación psicopática tipo 1 de la escala de Blackburn, psicópata primario. Y así es como llegamos al final de esta observación en contexto. Ha sido un placer realizar esta observación y también un análisis profundo de esta personalidad psicopática. Muchas gracias por su atención.